la pantalla de la presentación, ¿no? No, o sea, allí yo pongo presentar y el máximo es lo que le sale ahí en este momento. Por ejemplo, ahí yo pongo presentar y ese es el máximo. Ya, ok. Bueno, entonces, neoplasias hablamos de crecimientos nuevos, ¿no? Es decir, es una nueva formación, ¿no? Entonces, el término neoplasias muchas veces se lo asocia directamente con cáncer, ¿sí? Entonces, eso conversábamos en alguna clase anterior, en donde hablábamos que hay personas que confunden los términos neoplasias, tumor, atipia, displasia, y los asocian como si fueran sinónimos completos de cáncer, y no es así, ¿no? Entonces, una neoplasia es una neoformación, una nueva formación celular. Por tanto, esta de aquí puede ser benigna o maligna, dependiendo de las características que presente, ¿sí? Cuando hablamos de tumor, hablamos de lo mismo, ¿no? Que puede haber presentación de tumor con características benignas o características malignas. Entonces, si nosotros utilizamos el término acompañado de la palabra maligna, podríamos asociarlo como un sinónimo del cáncer, es decir, hablando de neoplasia maligna como tal o de tumor maligno como tal. ¿Correcto? Entonces, existe otro tipo de terminología que también se presta a confusiones y entre estos tenemos la atipia y la displasia. La atipia es una alteración de una célula típica, ¿sí? Es decir, es una alteración que puede ser nuclear, que puede ser en las características celulares como tales, pero tampoco es sinónimo de cáncer como tal, ¿no? Incluso la atipia podría ser como consecuencia de procesos inflamatorios, ¿no? La denominada atipia reactiva, muy frecuente en procesos inflamatorios como por ejemplo la cervicitis, ¿no? ¿Sí? En cambio, el término displasia habla de una alteración en la maduración del, de las células como tales, ¿no? En esa evolución normal que tienen las células de pasar, por ejemplo, en el epitelio escamoso, a medida que van madurando desde el estrato más basal hacia el estrato más superficial, ¿no? Y entonces las células van pasando con diversas características de maduración que van como en una escalera, ¿sí? Siempre en una forma ordenada. Cuando hablamos de displasia, en cambio, es el desorden en esa maduración, es una alteración en la maduración de una manera desordenada. Entonces, esto de aquí puede alterar tanto que podemos encontrar cambios celulares, ya no solamente en los estratos basales, sino también en los estratos intermedios o en los estratos altos incluso, ¿sí? Entonces es una alteración en la maduración celular como tal, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos claro que toda esta terminología no es sinónimo de cáncer, sino que podría ir asociado como, ¿sí? Pero no necesariamente es sinónimo. Y que si nosotros queremos hacerlo equivalente a la palabra cáncer, el término sería neoplasia maligna o sería tumor maligno como tal. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Cambiamos de diapositiva. ¿La anterior o la que dice No, la tumor? siguiente. Esta. Después de nomenclatura. Esta. Nomenclatura sigue esta de aquí. Ajá, todavía está la nomenclatura. La siguiente sería. Ah, entonces no se Correcto. no sé. Ok, perfecto. Entonces, Ahí sí listo, que ven. te dé largo. Ahí sí ven. Sí, la que dice todos los tumores poseen. Ahí. Ok, entonces dice, todos los tumores poseen dos componentes esenciales. El uno que son las células neoplásicas como tales, que es el componente parenquimatoso del tumor, ¿sí? Y el otro es el estroma, es decir, el tejido que sirve como soporte para esas células neoplásicas y que está constituido principalmente de tejido fibroconectivo, ¿sí? En donde podemos encontrar vasos sanguíneos, en donde podemos encontrar células del sistema inmunitario, y es el tejido de sostén propio del tumor.
Ahora, las neoplasias malignas muchas veces tienen cambios fibrosos en ese tipo de tejido fibroconectivo. Y cuando se manejan con un cambio completamente fibroso, muy marcado, a eso se lo denomina desmoplasia. Esa característica desmoplásica es propia de las neoplasias malignas. ¿Ok? Entonces, tenemos el componente parenquimatoso del tumor, que son las células tumorales propiamente dichas, y tenemos el componente estromal, que es el componente de sostén, ¿no? En donde van a encontrar los elementos vasculares que sirven principalmente para la nutrición de ese tipo de células, ¿no? Ok, vamos a la siguiente, por favor. Ya, ahí ven, sí. No se ve la misma diapositiva. Entonces creo que es mi internet, porque yo sí la estoy pasando, pero Debe ser. sí. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Ok, tumores benignos, ¿no? Entonces decimos que un tumor es benigno, decía Robbins, ¿no? Que cuando su aspecto macroscópico y microscópico se ve relativamente inocente, ¿sí? Ahora, el tumor benigno debe cumplir ciertas características. Primero, que debe ser su componente celular, su componente estromal, debe ser constituido por células muy parecidas a las células normales, ¿ok? Entonces en ellas vamos a encontrar una proliferación celular marcada, ¿sí? Pero con características de benignidad, es decir, es autolimitado, es delimitado, a veces encapsulado, ¿sí? Y con esa tendencia a estar ubicado en una sola zona específica. Por tanto, ese tumor benigno se presta a poder ser extirpado, ¿sí? Y mediante el tratamiento quirúrgico se puede hacer una biopsia de tipo excisional o se puede hacer una excisión del tejido como tal para poder retirar completamente la lesión. ¿Ok? Entonces, normalmente son curables, ¿sí? Normalmente se pueden extraer completamente. A veces se prestan a tener complicaciones dependiendo del tamaño y dependiendo de la ubicación de este tipo de lesiones, ¿sí? Por ejemplo, un tumor benigno, ¿sí? Como por ejemplo un lipoma, si está ubicado en una extremidad, ¿sí? Por ejemplo en el antebrazo, eh, fácilmente se presta a poder hacer una decisión de la lesión como tal, ¿sí? Y entraría con un margen adecuado a curarse, ¿no? A hacer curación. A diferencia, por ejemplo, de un tumor benigno como por ejemplo el meningioma, ¿sí? Que es un tumor benigno a partir de las meninges dentro del cráneo, ¿no? Dentro de la calota, que a pesar de ser benigno, por no tener un lugar hacia donde expandirse fácilmente, podría comprimir estructuras aledañas, podría comprimir zonas del cerebro e incluso producir aumento de la presión intracraneal y el riesgo de herniación, ¿no? Por tanto, a pesar de ser un tumor benigno, podría llevarlos a la muerte, ¿sí? Es decir, va a depender mucho de la ubicación del tumor y de las características de localización del tumor para poder determinar realmente si va a haber mayores o menores complicaciones. Pero en términos generales, las neoplasias benignas son curables con escisión. ¿Ok? Eh, en la nomenclatura, de manera general, se utiliza el sufijo OMA para poder determinar los nombres de los tumores. Y entonces va a depender del componente principal más la terminación OMA, la que te va a determinar el nombre. Por ejemplo, si es de tejido adiposo, un lipoma. Si es de tejido fibroso, un fibroma. Si es de tejido muscular liso, un leiomioma. ¿Ok? Si es músculo esquelético, un rhabdomioma. ¿Sí? Entonces se van dando cuenta, ¿no? Que la terminación OMA se la asocia en términos generales a neoplasias benignas. Sin embargo, existen ciertas excepciones que las vamos a mencionar un poco más adelante, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? El tumor benigno es autolimitado, el tumor benigno no tiene la tendencia a expandirse, ¿no? No tiene la tendencia a infiltrar tejidos aledaños, a pegarse a esos tejidos aledaños e infiltrar los mismos. No tiene la tendencia a invadir tejidos a distancia y se presta a la decisión como tal.
¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Si vengo, todavía siguen viendo tumores benignos. Ahí ya cambió. Ok, entonces la nomenclatura, como decíamos, de los tumores benignos van con la terminación OMA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el tumor es epitelial, ¿sí? Si tiene un componente epitelial y el componente epitelial es de tipo glandular, el término sería adenoma, ¿ok? Porque tiene un componente glandular como tal, ¿sí? Entonces, se van dando cuenta cómo van tomando la nomenclatura, no solamente con la terminación o con el componente principal, sino también con la forma. Podría ser también, por ejemplo, que una neoplasia benigna tenga una forma de papila, ¿ok? Que sea epitelial y sea papilar. Entonces tomaría el nombre de papiloma, ¿ok? Entonces va también a depender de la presencia o no de ciertas estructuras de la arquitectura como tal para poder dar el nombre de ciertas lesiones, pero van a mantenerse con la terminología de tipo benigna, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si es quístico, se utiliza el término cisto, ¿ok? Por ejemplo, en el ovario, los tumores son glandulares del ovario y muchas veces esos tumores glandulares del ovario tienen formas quísticas, ¿no? Entonces, si es benigno, es decir, si el epitelio sea mucinoso o sea seroso, no tiene características de malignidad, no es infiltrante, no es destructivo, no produce necrosis, no infiltra en el estroma, etcétera, ¿sí? Y solamente forma la estructura quística con un recubrimiento epitelial simple. Si el componente es seroso y es glandular, sería cisto de quiste, adeno de glandular y seroso, ¿no? Cisto, adenoma, seroso. ¿Ok? Si fuera el epitelio mucinoso, la nomenclatura sería igual, quístico, glandular y el tipo de epitelio. Cisto, adenoma, mucinoso. ¿Ok? Ahora, si este epitelio forma papilas en su interior, cistoadenoma seroso papilar, cistoadenoma mucinoso papilar. Se van dando cuenta entonces más o menos cómo se va asociando la nomenclatura con las características del tumor como tal. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a la siguiente, por favor. Déjame. Ok, por ejemplo, ahí tenemos una formación polipoide, ¿sí? En la imagen que está sobre el lado izquierdo es la figura histológica como tal y vemos la formación de un pólipo, ¿no? Decíamos en la clase anterior que los pólipos son protrusiones de la mucosa, ¿no? Entonces, pero este pólipo presenta características displásicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas características displásicas? Presenta pseudoestratificación, presenta núcleos algo más hipercromáticos. Se dan cuenta que la punta del pólipo como que se ve más azulada en relación con la base, ¿no? Entonces, esos cambios displásicos de bajo grado hacen que este pólipo de tipo glandular se denomine adenoma. Y como las glándulas son redondeadas, sería un adenoma tubular. ¿Ok? Adenoma tubular. ¿Ok? Sobre la imagen del lado derecho, en cambio, se ve la misma imagen, pero macroscópicamente, ¿no? Es decir, la formación de los adenomas tubulares en esa mucosa colónica como tal, ¿no? Ok, vamos al siguiente, por favor. Ok, en cambio, en los tumores malignos, ¿sí? Vamos a... Primero que el tumor maligno es agresivo, ¿sí? El término cáncer, decíamos en la clase pasada, que se lo asociaba al cangrejo, ¿no? Por las características estas de las pinzas, ¿no? De infiltrante, de invadir los tejidos aledaños y de irlos destruyendo poco a poco, ¿no? Entonces, eso es una característica propia de los tumores malignos. Los tumores malignos pueden entonces invadir y destruir estructuras adyacentes y propagarse hacia sitios distantes, ¿no? Eso es lo que se conoce con el nombre de metástasis y que podrían incluso causar la muerte del tejido como tal, ¿no? Ok, vamos a la siguiente, por favor. Entonces,
De igual manera, la nomenclatura va a variar dependiendo de dónde está, de dónde se origina cada uno de los tumores, ¿no? Y por ejemplo, para los tumores de tejidos blandos, ya no solamente es la terminación coma, sino que vamos a utilizar la palabra sarco, ¿sí? Sarcoma, como tal, ¿no? Y acompañada del componente principal de ese sarcoma. Por ejemplo, si es de tejido fibroso, sería fibrosarcoma, ¿sí? Si es de tejido cartilaginoso sería condrosarcoma, si es de tejido muscular liso sería leiomiosarcoma y si es tejido muscular estriado esquelético, rhabdomiosarcoma. ¿Ok? Entonces se van dando cuenta cómo va tomando las características de la nomenclatura dependiendo de su origen, ¿no? En este caso de los tejidos blandos con la terminación sarcoma como tal, ¿no? Cuando se habla de neoplasias malignas que se originan a partir de tejido hematopoyético o linfoide, hablamos de términos como leucemia o linfoma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una leucemia y un linfoma? Lo habíamos mencionado en la clase pasada. Que la leucemia abarca lo que sería en sí ambos grupos, tanto la línea mieloide como la linfoide, mientras que los linfomas son básicamente tumores malignos que se van a dar debido a la línea linfoide, ya que esta se va a ver Mm, afectada. algo por ahí. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Mm? Los linfomas principalmente son de tejido linfoide, pero están ubicados principalmente en ganglios linfáticos y en tejidos, ¿no? Como por ejemplo, en tejidos como por ejemplo mucosa gástrica, ¿no? Los famosos linfomas MALT. ¿Okay? Mientras que la leucemia principalmente se origina a partir de médula ósea o estar en torrente sanguíneo como tal, ¿sí? Incluso un linfoma, cuando está en una fase muy, muy agresiva, podría también leucemizarse, es decir, podría también invadir médula. ¿Ok? Entonces, pero la principal diferencia es la ubicación de los linfomas están ubicados en ganglios linfáticos y tejidos periféricos, mientras que las leucemias están ubicadas principalmente en médula ósea y en sangre periférica como tal. ¿Ok? Cuando las neoplasias malignas provienen de las líneas germinales epiteliales, ¿sí? Cuando son epiteliales, el término que se utiliza ya no es sarcoma, sino carcinoma. Carcinoma y acompañado del epitelio, ¿no? Por ejemplo, si es epitelio escamoso, carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. ¿Ok? A veces se escoge también como parte de la terminología las características histológicas, las características estructurales, como por ejemplo, si el carcinoma, si se origina a partir de elementos glandulares o forma de estructuras glandulares a manera de túbulos, se denomina adenocarcinoma. ¿Sí? ¿Ok? Eh, a veces se coge la nomenclatura de tipo por la forma de la estructura de, por ejemplo, el carcinoma de la mama, carcinoma ductal de la mama, porque eso viene a partir de los ductos como tales, ¿no? Por ejemplo, el carcinoma, el adenocarcinoma gástrico, el adenocarcinoma de colon, porque forman estructuras glandulares, se forman a partir de estructuras glandulares como tales, ¿no? Entonces, se van dando cuenta de dónde viene más o menos la nomenclatura, ¿no? Entonces, si hablamos de neoplasias de tipo tumores de partes blandas, ¿sí? O de tipo mesenquimal, estamos hablando de sarcomas o las malignas. Y si hablamos de neoplasias malignas de origen epitelial, el término va a ser carcinoma como tal. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Ok, existen los denominados tumores mixtos. Los tumores mixtos son aquellos que pueden tener componentes de dos o más tipos, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que siempre se coge es el adenoma pleomorfo. El adenoma pleomorfo es un tumor benigno de las glándulas salivales, principalmente de la parótida. ¿Por qué se denomina tumor mixto? Porque tiene doble componente. Tiene un componente estromal mesenquimatoso, que a veces se parece mucho al cartílago hialino, y tiene un componente glandular propio de las glándulas salivales, ¿no? Entonces, tiene un componente doble, por eso se denomina tumor mixto.
adenoma pleomórfico de glándulas salivales o tumor mixto benigno de glándulas salivales. Ambos son nombres usados para este tipo de patologías, ¿no? Ahora, existen neoplasias en que la gran mayoría de las neoplasias se originan a partir de una sola línea germinal. Sin embargo, existen ciertas neoplasias que tienen un origen a partir de 2 o incluso hasta de las 3 líneas germinales. Ese tipo de neoplasias se denominan teratomas. ¿Ok? Entonces, los teratomas pueden tener componentes de 2 o más líneas germinales. Es decir, dentro de una misma lesión puedo encontrar componente cartilaginoso, puedo encontrar componente de epitelio escamoso, puedo encontrar componentes de anexos cutáneos, folículos pilosos, glándulas sebáceas, sudoríparas, puedo encontrar tejido glandular de mucosa, gástrica, tejido tiroideo, es decir, óseo, ¿sí? Puede tener diversos tipos de componentes dentro de un mismo tumor. Es más, los teratomas pueden ser los denominados teratomas especializados, en donde tienen un componente principal. Por ejemplo, el teratoma que tiene componente principal, por ejemplo, de tejido tiroideo, que se denomina estrumovari, ¿ok? Eso es un teratoma especializado, ¿ok? En su gran mayoría los teratomas pueden ser benignos o malignos. El teratoma benigno es el teratoma maduro como tal, es decir, aquel que tiene características de todos sus componentes con madurez, es decir, con tejidos de tipo adulto, ¿sí? Sin cambios atípicos, sin cambios displásicos. La gran mayoría de los teratomas son maduros, ¿ok? Existen teratomas en donde su principal componente son derivados cutáneos, ¿sí? Epidermis, folículos pilosos, glándulas sebáceas, etcétera, etcétera. A estos de aquí se los denomina quistes dermoides, ¿ok? ¿Sí? Estamos más o menos captando la nomenclatura de diversos de ellos, ¿no? Ojo que ese tipo de nomenclaturas y ese tipo de nombres suelen ser preguntas de examen. El teratoma también podría tener componentes de inmadurez, es decir, tener componentes de tejido completamente inmaduro. Y uno se basa principalmente en el tejido glial, en el tejido de sostén del sistema nervioso central que podría encontrar dentro de estos tumores. A ese tipo de teratomas se los denomina teratomas inmaduros, ¿sí? Y ese tipo de teratomas podrían considerarse hasta como si tuvieran cierto grado de malignidad, ¿ok? Y son mucho más agresivos que los teratomas maduros, que son enteramente benignos. ¿Ok? ¿Cuál es otra forma de que un teratoma sea maligno? Que algunos de sus componentes estructurales se malignicen. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que dentro de un teratoma exista epitelio escamoso y ese epitelio escamoso haga cambios displásicos y se transforme en carcinoma epidermoide. ¿Ok? O que tenga componentes de tejido tiroideo y ese tejido tiroideo haga carcinoma papilar de tiroides. ¿Ok? Eso sucede en menos del 1% de los casos, pero es una posibilidad de malignidad de ese tipo de tumores. ¿Ok? Entonces, decíamos que los teratomas podrían ser benignos o maduros, inmaduros, ¿sí? Que se los consideran malignos, y teratomas en donde alguno de sus componentes ha hecho cambios de tipo maligno. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una imagen donde vemos doble componente, ¿no? Ven las áreas que son mucho más claras, ¿sí? Ese es el componente mesenquimal del tumor mixto benigno de glándulas salivales, del adenoma pleomórfico, y las áreas que se ven como tubulitos, que se ven más glandulares, es el componente epitelial. Por eso es que hablamos de un componente mixto en el adenoma pleomórfico, no tiene un componente mesenquimal y un componente epitelial glandular como tal. Ok, la siguiente, por favor. ¿Ya? Ahí tenemos imágenes de lo que es un teratoma, ¿sí? Los teratomas macroscópicamente uno los puede identificar, sobre todo los teratomas maduros. ¿Por qué? Porque generalmente son quísticos, ¿sí? Una cápsula delimitada, y en su interior tienen macroscópicamente un componente credoso, un componente como graso, a veces acompañado de pelo, a veces acompañado de otros elementos. Podemos encontrar
dientes, podemos encontrar uñas, podemos encontrar pelo, podemos encontrar elementos cartilaginosos, podemos encontrar incluso elementos de tejido óseo en su interior, ¿no? Sobre el lado derecho de la imagen vemos la pared del teratoma y dentro de él vemos principalmente en la parte superior componente de tipo epitelial de piel, ¿no? Componente de piel propiamente dicho, y vemos epitelio escamoso, vemos glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. En la parte de abajo de la imagen derecha, donde está la flecha principalmente, podemos observar componentes de tipo cartilaginoso, ¿sí? Podríamos encontrar también otros componentes dentro de un mismo teratoma, ¿no? Pero recordar que siempre se debe verificar que los componentes sean maduros, sean tejido adulto como tal, ¿no? Entonces, para poder considerar un teratoma como benigno. ¿Qué quiero decir? Que cuando se tiene una muestra de un teratoma, macroscópicamente me puede guiar a que es un teratoma maduro, porque veo folículos pilosos, veo dientes, veo uñas, etcétera, que son elementos maduros. Sin embargo, tengo que hacer un seriado exhaustivo para poder verificar diversas áreas de la lesión, a ver si no me encuentro con componentes de inmadurez. ¿Ok? Entonces es necesario estudiar a detalle la lesión como tal, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Entonces, hay excepciones en la nomenclatura, ¿no? Decíamos que la terminación OMA por sí sola generalmente se la asocia a lesiones benignas. Sin embargo, existen tumores que son malignos como tales y que, como nombre tradicional, ancestral, como un nombre que ya está acostumbrado a utilizarse y no se ha cambiado esa nomenclatura, que ya la gente los conoce con ese nombre y no va a cambiar. Entonces hay que tenerlo claro que existen ciertos nombres de tumores que podrían confundirse en terminología con benignidad y no serlo, ¿no? Por ejemplo, el linfoma, ¿no? El linfoma suena benigno, pero es una lesión maligna enteramente, ¿no? Tengo el melanoma, el tumor de los melanocitos propiamente dicho de la piel, es de los más agresivos a nivel cutáneo, y es una lesión enteramente maligna, ¿sí? Por ejemplo, el seminoma, que es el tumor germinal del testículo más frecuente de todos, y es una lesión, una neoplasia maligna como tal, ¿no? Sin embargo, la terminología de la nomenclatura podría hacernos confundir con una lesión benigna y sin serlo, ¿no? Ok, aquí vienen dos términos también que son muy, muy importantes y quiero que también los tengan claro. El uno es lo que es un amartoma y el otro es lo que es un coristoma, ¿ok? Ambos son lesiones benignas, ¿sí? La diferencia radica en que el amartoma está constituido por una proliferación de células de la misma área, de la misma zona. ¿Qué quiero decir? Es decir, que encuentro una lesión benigna, una tumoración benigna de tejido, de mucosa gástrica dentro del mismo estómago, por ejemplo. ¿Ok? Entonces eso sería un amartoma. Mientras que un coristoma es un tejido de tipo heterotópico, es decir, un tejido que está en un lugar en donde no tendría que estar para nada, ¿no? Por ejemplo, se dice, el ejemplo que está puesto ahí, por ejemplo, dice en la submucosa de estómago, duodeno o intestino delgado, podemos encontrar pequeñas áreas con tejido pancreático, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el tejido heterotópico como tal, ¿no? Entonces, yo podría preguntar cuál es la diferencia entre un amartoma y un coristoma, y el amartoma es aquella que es una proliferación de células neoplásicas benignas de un tipo de tejido dentro del mismo órgano de ese tejido, ¿sí? Mientras que el coristoma es aquel que es tejido heterotópico, una zona completamente diferente. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar entonces de algunas características propias tanto de las neoplasias benignas como de las neoplasias malignas. El primer término que vamos a analizar es diferenciación. ¿Ok? La diferenciación es la característica que tienen los tejidos de ser un tejido normal, ¿no? Mientras más diferenciado, mientras más parecido al tejido normal y mientras más se parezca va a cumplir con sus funciones normales, estamos hablando de lesiones benignas en términos generales, ¿ok? Entonces, normalmente, por ejemplo, un leiomioma
que es un tumor benigno bastante frecuente, sobre todo a nivel de pared uterina, está constituido por músculo liso, por haces de músculo liso que se los ve muy similares al músculo liso del resto de la pared del útero, que los diferencia que están separados o delimitados por haces alrededor como si formaran una pseudocápsula. Es decir, están formando una lesión delimitada como tal. ¿Ok? Las lesiones malignas tienen su grado de diferenciación. Mientras más parecidas sean al tejido normal, se los considerará bien diferenciados. ¿Sí? Cuando todavía guardan ciertas características en relación con el tejido normal, se los considera moderadamente diferenciados. Y cuando ya pierden completamente las características estructurales y histológicas en relación con el tejido normal, se los considera poco diferenciados o pobremente diferenciados. ¿Sí? Por ejemplo, en los tumores digestivos, en el adenocarcinoma gástrico, en el adenocarcinoma de colon, estas terminologías bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, se los asocia con G1, G2, G3. ¿Ok? Se dice que mientras mejor diferenciado sea, mejor respuesta va a tener al tratamiento, o mejor pronóstico va a tener. Sin embargo, esto no es una condición exacta, ¿no? Pero histológicamente sí se dice que tiene mejor pronóstico que el que tiene mejor grado de diferenciación. ¿Ya? La anaplasia, en cambio, es la característica de alteración celular y de alteración nuclear propiamente dicha. ¿Sí? Entonces aquí las células sí pierden sus características normales y estamos hablando de que tienen núcleos muy alterados, hipercromáticos, pleomórficos. ¿Sí? La anaplasia es una característica propia de las neoplasias malignas como tales, ¿no? Entonces, la falta de diferenciación o anaplasia se considera un rasgo distintivo de malignidad, por eso lo he puesto ahí, ¿no? Los tumores benignos son, entonces, en términos generales, muy parecidos a los tejidos normales, ¿sí? Solamente que delimitados en forma de una lesión como tal. Mientras que la neoplasia maligna como tal tiene alteración en su diferenciación, ¿sí? Ya no son iguales a los tejidos normales, sino que pueden ser parecidos, moderadamente parecidos o no parecerse en nada. Es decir, bien diferenciados, moderadamente diferenciados o poco diferenciados. ¿Correcto? Ok. El siguiente término al que hacemos referencia es al denominado pleomorfismo. Pleomorfismo es una alteración en la forma como tal, ¿no? Y principalmente se habla tanto de pleomorfismo celular como tal, pero principalmente se habla de pleomorfismo nuclear, es decir, que el núcleo altera su forma como tal, ¿no? Siempre existe, cuando hablamos de histología normal, se dice que las células tienen una relación adecuada núcleo-citoplasma, ¿no? Es decir, un núcleo adecuado para una cantidad de citoplasma determinada, ¿ok? Cuando hablamos de pleomorfismo, normalmente se produce una alteración en la relación núcleo-citoplasma y el núcleo tiende a ser más grande y el citoplasma más escaso. ¿Ok? Y hay muchos tumores en donde la alteración nuclear es tal que casi no se observa citoplasma. ¿Ok? Entonces el pleomorfismo es una característica propia de las neoplasias malignas. ¿Ok? Mitosis. La proliferación celular está asociada directamente con la presencia de mitosis. Ahora, la presencia de mitosis en estratos basales de ciertos tejidos, como por ejemplo el epitelio escamoso, es hasta cierto grado normal. La presencia de mitosis atípicas, es decir, aquellas mitosis que son muy irregulares, tetrapolares, aquellas que tienen diversas formas, incluso formas monstruosas, ¿sí? Esas mitosis atípicas son las que están relacionadas principalmente con malignidad. Ahora, la proliferación celular es parte de la formación de neoplasias, ¿sí? Tanto benignas o malignas. Y la presencia de mitosis es mucho más alta mientras más agresivo es el tumor, mientras mayor grado de proliferación tenga. Entonces, los tumores más agresivos suelen tener mayor cantidad de mitosis y suelen tener presencia de mitosis atípicas dispersas. ¿Ok? La pérdida de la polaridad. Las células, por ejemplo, en un epitelio, volvemos al epitelio escamoso, ¿sí? Tienen la tendencia a ser ordenadas, ¿no? A ir como en hileritas, ¿no? ¿Sí?
Por ejemplo, en la mucosa gástrica se los observa así, ¿sí? Como que van en fila, una tras otra las células. Cuando hablamos de pérdida de polaridad, cuando no están ordenadas así, sino que unas células están en vertical, otras células están en horizontal, otras están inclinadas, otras están irregulares, unas más arriba, unas más abajo, etcétera, etcétera. Esa alteración, esa pérdida de la polaridad es otra característica que generalmente se las observa en las neoplasias malignas como tales. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces decíamos que la displasia, lo mencionábamos al principio, es una alteración en donde hablamos de un desorden, de un crecimiento desordenado de las células, de una maduración desordenada de las células. Siempre el ejemplo de displasia es mucho más fácil hacerlo con el epitelio escamoso, por ejemplo del cérvix, ¿sí? Y entonces el epitelio escamoso decíamos que podemos dividirlo imaginariamente en tres estratos, ¿no? Un estrato basal, la parte intermedia y una parte superior, ¿no? Imaginariamente tiramos una línea y lo dividimos en tres partes, ¿sí? Entonces, normalmente en la parte inferior voy a tener grupos de células que tienen un mayor índice de proliferación. ¿Por qué? Porque estas células que proliferan mayormente en la parte inferior van a ir reemplazando a las de los estratos superiores porque las más superiores se van a ir descamando y eliminando como parte normal. Eso se ve en el cérvix, eso se ve en la piel, que normalmente se van descamando y se van perdiendo células. ¿Ok? Cuando hablamos de displasia, hablamos de que tenemos mayor cantidad de células proliferantes, mayor cantidad de células con características de no alcanzar la madurez completa en diversos estratos, ¿no? No solamente en estratos basales, sino en partes intermedias, en partes altas, etc. Entonces, eso ocasiona lo que se denomina displasia. Y decíamos que al epitelio escamoso, por ejemplo, el cérvix lo dividíamos en tres estratos, inferior, medio y superior. Si la alteración displásica afecta solo al epitelio, a la parte inferior, al tercio inferior, hablamos de displasia leve, ¿sí? Si afecta al inferior y al medio, hablamos de displasia moderada. Y si afecta todo el espesor, hablamos de displasia severa. Cuando afecta todo el espesor, ¿sí?, del epitelio escamoso, sin romper la membrana basal, sin entrar en el estroma como tal abajo, a eso podría considerárselo como carcinoma in situ, porque se maneja dentro del epitelio como tal, sin invadir al estroma aledaño. ¿Ok? Estamos, ¿no? Entonces, la displasia no es sinónimo de cáncer, pero podría evolucionar a, ¿sí? Entonces, eso que yo explicaba de displasia leve, moderada y severa, es lo que en los estudios de citología cervical, en lo que los Papa Nicolau o ya después en la biopsia del cervix, los colocan como lesión intraepitelial escamosa o neoplasia intraepitelial cervical NIC1, NIC2, NIC3. ¿Ok? No es sinónimo de cáncer. ¿Por qué? Porque la displasia leve podría desaparecer, podría regresar a lo normal. Y la displasia leve, no necesariamente todas las displasias leves evolucionan hacia moderada o hacia severa. ¿Sí? Incluso hay un porcentaje de displasias moderadas que podrían retroceder a leve, o de displasias severas que podrían retroceder a moderada. Sin embargo, no todos van a evolucionar a cáncer, pero algunos sí. Entonces nadie quiere jugarse al este de a quién le toca, a mí sí o a mí no. Entonces, el término displasia se lo utiliza muchísimo para poder dar tratamientos oportunos. Entonces, la idea de la citología cervical, el famoso Papa Nicolau, es tratar de determinar un diagnóstico oportuno para poder dar un tratamiento mucho más precoz y no esperar a que se forme el carcinoma escamoso como tal en el cervix, sino poder dar un tratamiento ya con una displasia moderada, ¿sí?, con un tratamiento, con una conización, por ejemplo, antes de que llegue a transformarse en un carcinoma invasivo como tal, ¿no? Y entonces el tratamiento ya tiene que ser mucho, mucho más agresivo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Estamos? Sí, estamos claros, ok. Hablen ahora o callen para siempre, no mentira. Ok, vamos a la siguiente, por favor.
Ok, entonces ahí tengo ejemplos, ¿no? De lo que es los cambios displásicos como tales. Y el dibujo que yo hacía, el ejemplo que yo hacía con la mano, hagamos de cuenta aquí en el epitelio escamoso que vemos en la imagen sobre el lado izquierdo, tengo entonces, como para poder observar, imaginariamente a ese epitelio escamoso es al que yo le hago la división imaginaria, ¿no? En los tres estratos, ¿no? Inferior, medio y superior. Y a esos estratos, dependiendo de cuáles están atacados, cuáles están afectados por los cambios displásicos, hablamos de displasia leve, moderada o severa, ¿ok? Leve, moderada o severa. Correcto. Y en la parte inferior de esa misma imagen sobre el lado izquierdo veo la membrana basal que la separa del estroma. Mientras los cambios displásicos estén ubicados dentro, por dentro del epitelio, sin entrar, sin romper la membrana basal, sin entrar al estroma como tal, así sea displasia de alto grado, va a ser una lesión in situ. ¿Por qué? Porque no estoy invadiendo. En el momento en que se rompe esa membrana basal y entra al estroma como tal, ahí estamos hablando de carcinomas invasivos o de carcinomas infiltrantes. ¿Ok? Entonces, siempre el diagnóstico de la biopsia de cervix para poder determinar si es una lesión con una displasia moderada, una displasia severa, lo que se conoce como displasia de alto grado, es tratar de dar un tratamiento mucho más precoz y no esperar a que haya una lesión invasiva o infiltrante, en donde el tratamiento ya es la histerectomía completa, incluso acompañada de linfadenectomía de ganglios regionales, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es tratar de dar un tratamiento lo más pronto posible, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Otra característica de las neoplasias malignas como tales es la invasión local, es decir, la infiltración hacia los tejidos aledaños. Y ahí es cuando decíamos que es como el cangrejo, ¿no? Entonces comienza a invadir hacia los tejidos de los alrededores y el tumor tiende a extenderse, a expandirse. ¿Ok? Los tumores benignos, muchos de ellos son encapsulados, otros no son encapsulados y suelen tener una pseudocápsula, tienden a limitarse y a quedarse en una sola zona. A veces sí hay tumores benignos que crecen muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, los leiomiomas, a veces son leiomiomas muy, muy grandes y hacen compresión sobre los tejidos de alrededor e incluso pueden provocar atrofia de los tejidos de alrededor por compresión, pero no los invaden, no los infiltran. En cambio, los tumores malignos, como por ejemplo el leiomiosarcoma, que es el tumor maligno del músculo liso, ese sí infiltra los tejidos de alrededor, destruye los tejidos de alrededor, los invade y produce extensas áreas de necrosis. ¿Ok? Entonces, la invasión local es una característica propia de los tumores malignos. Y las metástasis son como que el sello característico de una neoplasia maligna. ¿Sí? La metástasis a distancia, es decir, la presencia de un tumor en otro órgano completamente lejos o completamente aparte, pero con un origen determinado específico, esa, esa característica de las metástasis a distancia es propia de los tumores malignos. ¿Ok? Entonces las neoplasias benignas no hacen metástasis, las neoplasias malignas sí. Y no todas. Hay neoplasias malignas que no tienen poder metastásico, que no tienen características metastásicas. Y no necesariamente tiene que ver con el tamaño de la neoplasia. Hay tumores malignos pequeños que hacen metástasis por todos lados y hay tumores malignos muy grandes que no hacen metástasis o hacen escasas metástasis. Entonces el tamaño del tumor tampoco no es específico para poder decir, mira, tiene tremendo tumor sota de ley, tiene metástasis por todos lados, tampoco no es así. Hay tumores pequeños como por ejemplo un microcarcinoma papilar de tiroides, que a veces mide menos de 1 centímetro, y tiene la tendencia a hacer metástasis regionales a ganglios del cuello diversos, ¿no? Entonces, ojo, no necesariamente tiene mucha concordancia el hecho del tamaño del tumor con la cantidad de metástasis que presenta. Sin embargo, si los tumores son muy agresivos, si tienen la tendencia a invadir paredes completas de ciertos órganos, como por ejemplo infiltrar completamente la pared del útero o infiltrar completamente la pared del colon o del estómago, sí es verdad que esos tipos de tumores sí suelen tener una mayor posibilidad de encontrarse mayor cantidad de metástasis en ellos, ¿no?
Ok, vamos a la siguiente. Ok, entonces ahí tengo dos imágenes de una neoplasia benigna como tal, ¿no? Sobre el lado izquierdo veo un adenoma como tal, ¿sí? Y eso es un adenoma folicular de tiroides, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que es una lesión redondeada, delimitada, encapsulada, que no invade los tejidos que están a los lados, ¿no? Sino que se maneja como la lesión redondita esa que se observa ahí. ¿Ok? Sobre el lado derecho, microscópicamente, puedo observar un adenoma pleomórfico, como el que conversábamos en antes de las glándulas salivales, y vemos que tiene su componente estromal, su componente mesenquimal, tiene su componente epitelial, pero está encapsulado y delimitado. ¿Ok? Es decir, no va a invadir tejidos alrededor. Puede extenderse y puede aumentar de tamaño comprimiendo alrededor, pero no invade ni infiltra los tejidos de alrededor. ¿Ok? Vamos a la siguiente. En cambio, la lesión que tenemos ahí, eso es un nódulo mamario. Sobre el lado izquierdo tengo la macroscopía y se dan cuenta que ya la lesión no es redondeadita, ¿no? Ya no es redondita, ya no es encapsulada, ya no es delimitada. Más bien se ve como si fuera como estrella, ¿no? ¿Sí? Como estrellada, como con espículas, como que invaden los bracitos hacia los lados y tienen la tendencia de infiltrar, ¿no? Eso es una característica propia de las lesiones malignas, ¿ok? Si se dan cuenta, esa macroscopía que se ve ahí, ¿no? Ese nódulo mamario, está pintado alrededor con tinta china, ¿no? Si se ve que el filo está como negrito, ¿no? Nosotros pintamos con tinta china para poder determinar la distancia entre la parte más saliente del tumor, ¿sí? De las áreas blanquecinas como tales, del área estrellada, hacia la superficie del nódulo que sacamos, ¿sí? Y eso nos permite determinar el borde quirúrgico. Si en algún punto del borde quirúrgico la lesión lo contacta, nada me garantiza que no se haya quedado parte del tumor adentro. ¿Okay? Entonces, parte del éxito de un tratamiento quirúrgico de una neoplasia maligna es que tenga un borde quirúrgico adecuado, es decir, una distancia adecuada entre la neoplasia maligna como tal y el tejido sano de alrededor. ¿Ok? Sobre el lado derecho encuentro la imagen histológica del mismo nódulo mamario estrellado, ¿no? Y en la parte central observo una proliferación difusa de células epiteliales en relación con un carcinoma ductal de la mama. ¿Ok? Se dan cuenta cómo infiltra, cómo invade los tejidos de alrededor, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Ok, el cáncer, como dijimos, tiene la tendencia a invadir y hacer metástasis. Estas metástasis pueden ser metástasis regionales o metástasis a distancia. Asimismo, puede invadir los tejidos cercanos, los tejidos de alrededor. Entonces tengo diversas vías de propagación. Y las tres principales son la siembra directa, la siembra linfática y la siembra hematógena. ¿A qué me refiero con la siembra directa? Es decir, el tumor, por ejemplo, el tumor de ovario, ¿sí? Digamos que es un cistoadenocarcinoma de ovario derecho, ¿sí? Tiene epiploma aquí cerca o tiene la pared del colon, por ejemplo, aquí cerca, o la pared de la vejiga en alguna zona determinada, y por continuidad, ¿no? El tumor está aquí en la superficie, pasa a la otra, ¿no? Entonces eso es por siembra directa, por contacto, ¿sí? ¿Ok? Entonces esa es una de las formas en donde podría haber propagación de. Ahora, puede suceder que esto sea espontáneo, como puede ser que también sea iatrogénico, podría suceder. No debería suceder jamás, pero podría suceder. ¿A qué me refiero yo con que sea iatrogénico, por ejemplo? Digamos que están sacando quirúrgicamente un cistoadenocarcinoma seroso de ovario y es una lesión, digamos, de unos 10, 15 centímetros.
o 20 centímetros, digamos que es una lesión grande. Entonces, en el momento en que lo están sacando de cavidad, como es cisto, como es quístico, podría romperse y el contenido regarse en cavidad. ¿Ok? Si lo están sacando y accidentalmente se rompe y se riega, tú puedes hacer el lavado de la cavidad, pero nada te garantiza que no vaya a ser implantes metastásicos en cavidad. ¿Ya? Podría suceder. Sí, y sería iatrogénico, sí, pero sería accidental. El problema sería, y eso es lo que jamás debería pasar, es que sacan el tumor, lo tienen afuera, ¿sí? O sacan el tumor, se toman la foto para redes, qué sé yo. Está bien, o sea, el médico está vendiendo un producto, no vende su trabajo, y por tanto muchas veces toma fotos de las intervenciones que hace, etcétera, para promocionarse, lo que sea. ¿Ya? Pero, primero, los tumores no deben cortarse, seccionarse en quirófano, porque tienen que llegar íntegros a patología para que nosotros podamos medirlos, pesarlos y hacer un TNM adecuado que va a ser muy útil para el pronóstico y el tratamiento de ese paciente. Es decir, los tumores no deberían cortarse en quirófano para tomarles una foto. ¿Ya? Peor si son quísticos, porque en el momento en que tú rompes un quiste, ese quiste va a quedar como una vejiga, ¿no? Es decir, se va a romper, se va a destruir, va a salir el líquido y nunca más vas a volverlo a tener igual como para poderlo medir y pesar, entonces no deberían cortarse. ¿Ya? Entonces muchas veces el contenido de eso que cortaron se queda en los guantes y vuelves a operar al paciente. O sea, estás ocasionando una siembra. O las pinzas o el bisturí se contaminan con y podrían ocasionar una siembra por continuidad en una cavidad. ¿Ok? Entonces, para aquellos que van a ser cirujanos, mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. No digo que no cojan, qué sé yo, sacan la muestra y se toman la foto ahí. Háganlo, pero eviten el riesgo de romper las lesiones, de contaminar el resto de la cavidad, porque podrían ocasionar una metástasis. ¿Ok? Eso es con cavidades y superficies corporales. En la siembra linfática, recuerden que los tejidos, qué sé yo, digamos que es un cáncer, un carcinoma ductal de la mama, cuadrante externo de mama derecha, digamos, ¿no? Muchas de esas células neoplásicas invaden vasos sanguíneos y vasos linfáticos cercanos al tumor o de la misma zona del tumor. Eso se denomina invasión linfovascular, ¿sí? Y cuando uno diagnostica una lesión maligna, un carcinoma, por ejemplo, debe reportar siempre si hay o no hay la presencia de invasión linfovascular. ¿Por qué? Porque la invasión linfovascular es un factor pronóstico importante. La presencia de la invasión linfovascular me permite determinar la posibilidad de que vaya a existir metástasis a distancia. ¿Sí? Porque si las células neoplásicas están metidas dentro de un vaso linfático, lo más probable es que sigan el trayecto de ese vaso linfático y en algún momento, ¿dónde termina el vaso linfático? En un ganglio, ¿sí? Entonces entran al ganglio por el conducto aferente y se ubican como en la imagen del lado derecho. Ven el ganglio linfático en la imagen del lado derecho, como a partir del conducto aferente comienzan a entrar las células neoplásicas y eso se denomina metástasis regional o metástasis ganglionar. Cuando hacemos el estudio del TNM, ¿sí? Para poder determinar el pronóstico de un tumor, la N se refiere a la cantidad de ganglios linfáticos regionales infiltrados por neoplasia, por la metástasis. ¿Ok? Entonces, lo que ven en esa imagen a la derecha es una metástasis a partir de un vaso linfático. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Y la siembra hematógena es la invasión vascular, no la invasión propia, pero dentro del vaso sanguíneo. Ahora, por siembra hematógena ya no va a ganglios linfáticos, sino que va a otros órganos. ¿Ya? Y hay órganos que son como órganos diana, que tienen la tendencia a hacer metástasis, a recibir células tumorales de otros lados y son más frecuentes que en ellos se hagan metástasis. Por ejemplo, el hígado, por ejemplo, los pulmones.
¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, eh, los huesos de la columna lumbar son muy propensos a hacer metástasis de carcinoma de próstata, por ejemplo, ¿sí? Eh, el hígado es muy propenso a hacer metástasis también, gastrointestinal también. Los pulmones es muy, muy frecuente hacer metástasis pulmonares, ¿no? Por ejemplo, tumores incluso muy distantes, como un coriocarcinoma, ¿sí? Que es un tumor germinal, podrían hacer metástasis pulmonares. Entonces, ojo, eso es por invasión hacia los vasos sanguíneos, y una vez dentro del vaso sanguíneo, ¿qué hace las células tumorales? Forman un trombo, ¿no? Un trombo tumoral, ¿sí? Un grupo de células hace un trombo tumoral, como si fuera el trombo de un coágulo, ¿no? Un trombo tumoral, y ese trombo tumoral también podría viajar a otros lados, y ahí se transforma en un émbolo, ¿no? Igual que en el trombo y el émbolo cuando se habla de lesiones vasculares como tales, ¿no? Entonces, y hay ciertos órganos, hay ciertos tumores que tienen predilección hacia ciertos lugares. Y decía, por ejemplo, las vértebras de la columna lumbar tienen una predilección a que ahí vaya el carcinoma, el adenocarcinoma de próstata, por ejemplo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces el cáncer es multifactorial. El cáncer no es que se origina a partir de una sola cosa, ¿sí? Entonces, existen factores ambientales, como por ejemplo, el qué sé yo, los rayos ultravioleta, ¿sí? La radiación ultravioleta nos lleva consigo a mayor riesgo de cáncer de piel, ¿no? De carcinoma vasocelular, de carcinoma epidermoide, de melanoma. Agentes infecciosos, infecciones como por ejemplo el virus del Epstein-Barr, que podrían estar muy relacionados con linfoma de Burkitt, por ejemplo. Eh, la infección por el virus del papiloma humano, que está muy, muy relacionado con la presencia de carcinoma escamoso, tanto de cervix, como de vulva, como de vagina, como de pene, como de región perianal, y de diversas zonas donde hay epitelio escamoso, ¿no? El consumo del tabaco, que está hasta el cansancio demostrada la relación del consumo del tabaco con el carcinoma escamoso de pulmón, ¿sí? El consumo de tabaco en relación con el carcinoma urotelial en vejiga, ¿sí? El consumo de alcohol tiene una relación directa muy marcada con el hepatocarcinoma. Alteraciones en la alimentación, agentes alimentarios, por ejemplo, está comprobado que aquellos embutidos, enlatados, conservados, etcétera, están muy relacionados con el cáncer de colon. La obesidad, igualmente, ¿no? Con hepatocarcinoma y con diversos agentes inflamatorios que pueden estar relacionados con diversos tipos de cáncer. Dice la historia reproductiva. Mientras más precoz es el inicio de la actividad sexual, mayor riesgo hay de contagio, por ejemplo, del virus del papiloma humano, y mayor riesgo de carcinoma escamoso. De igual manera, aquellos que no tienen, en cambio, que no han tenido que no han tenido hijos, ¿no? También tienen relación, una tendencia a cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Carcinógenos ambientales, qué sé yo, aquellos derivados del carbono, en relación con la asbestosis, también están en relación con el cáncer de pulmón, ¿no? La asbestosis con el mesotelioma, ¿sí? La antracosis con el cáncer de pulmón, ¿ok? La edad. Hay ciertas neoplasias que son más frecuentes a determinadas edades. Por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda es mucho más frecuente en la infancia. El osteosarcoma es mucho más frecuente en la infancia, ¿sí? El cáncer de próstata es mucho más frecuente en pacientes ancianos, ¿ok? En mayores de 65 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay ciertos tumores que tienen una mayor predilección, una mayor relación con ciertos rangos de edades, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como dije que era multifactorial, tiene que haber factores que son adquiridos que predisponen al cáncer, como por ejemplo inflamaciones crónicas. Y decíamos pacientes con una
afectación de larga evolución de Helicobacter pylori, por ejemplo. El Helicobacter pylori podría ocasionar gastritis crónica. La gastritis crónica puede llevar consigo a metaplasia intestinal, displasia, adenocarcinoma gástrico. ¿Ok? Esa sería la historia natural de evolución de la enfermedad a partir del Helicobacter pylori. El mismo proceso inflamatorio del Helicobacter pylori, la misma reacción inflamatoria que produce el Helicobacter pylori, puede estar en relación también con el linfoma de tipo Malta, ¿sí? El linfoma asociado a mucosas, por el mismo proceso inflamatorio. Es más, se dice que están tan relacionados que erradicando al Helicobacter pylori, el mal podría incluso hasta regresar. La verdad es que no sé qué tanto es así, pero está documentado, ¿no? Está puesto en la literatura. ¿Ok? Con lesiones precursoras. Generalmente existe una lesión precursora que va a evolucionar hacia una lesión maligna. Por ejemplo, una lesión precursora podría ser el adenoma tubular en el colon, ¿sí? Esa, que ya se produce con un cambio displásico leve, ¿no? Y ese adenoma tubular podría evolucionar hacia cambios displásicos moderados, severos, adenocarcinoma del colon. Se dan cuenta que siempre hay una lesión precursora como tales, ¿no? Ok, la predisposición genética, factores hereditarios, como por ejemplo aquellos que están relacionados con mutaciones tipo BRCA1 o BRCA2, el famoso caso de Angelina Jolie, ¿no? En donde tenía una predisposición mucho más marcada al riesgo de cáncer de mama por herencia familiar, por la mutación BRCA1 o BRCA2, en donde podría tomarse decisiones como la de la mastectomía, ¿no? Profiláctica. No sé qué tan ético sea eso, pero bueno, tiene un alto riesgo de desarrollo de cáncer de mama aquellos que tienen ese tipo de mutaciones, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Entonces, primero, el cáncer es multifactorial, no se origina a partir de una sola cosa. Segundo, las células tumorales, ¿sí? En los tumores benignos, las células tumorales en general son policlonales, es decir, se originan a partir de este grupo. Cada célula origina diversos tipos de células. ¿Ok? Los tumores malignos, en cambio, son monoclonales. Es decir, esta célula específica sufrió un daño genético que lo transformó en cancerígena y a partir de esa célula cancerígena se multiplicaron todas las demás y formaron el tumor. ¿Ok? Se dan cuenta entonces la diferencia entre un tejido normal o una neoplasia benigna en donde son de origen policlonal de diversas células y la neoplasia maligna que es a partir de una sola célula que sufrió el cambio, la mutación genética que llevó a la formación del carcinoma y a partir de ellas originar la lesión maligna como tales, ¿no? Esa característica monoclonal es característica propia de las neoplasias malignas. ¿Ok? Entonces, y estos cambios de mutaciones son de diferentes tipos, ¿sí? Tienen diferentes categorías, pero vamos a resumirlos un poco en, decíamos que las neoplasias malignas se originan o porque las células se multiplican en exceso y nada la detiene, ¿sí? Segundo, porque los agentes encargados de bloquear o de hacer la apoptosis o la muerte celular no están funcionando como tales, ¿sí? Entonces, se produce un aumento en el crecimiento de las células y un bloqueo en la eliminación de las mismas, ¿ok? Entonces, todos aquellos agentes encargados de inhibir que esa proliferación sea ilimitada o de activar a que venga la apoptosis y la destruya, están encargados en relación con las alteraciones genéticas del cáncer, ¿sí? Entonces, siempre es o el exceso de proliferación que nada lo detiene o la inhibición de la apoptosis, ¿ok? Vamos a la siguiente. Entonces, son acumulaciones de mutaciones complementarias que van escalonadas en el paso del tiempo, es decir, se produce una alteración que produce un daño a nivel de una zona específica y a partir de ese se van produciendo otros cambios que llevan consigo hasta terminar produciendo la lesión neoplásica como tales, ¿sí? Entonces decíamos que las características del cáncer tienen el crecimiento excesivo, la capacidad de invasión local y la capacidad de producir metástasis a distancia, que era lo que decíamos antes, ¿no? ¿Sí?
La siguiente, por favor. Entonces existen diversos tipos de mutaciones que podrían darse en el camino de la ruta de la malignidad, ¿sí? Una vez que el tumor evoluciona genéticamente, ¿sí? No todas las células que se han mutado, no todas las células que han hecho carcinogénesis van a evolucionar hacia formar el tumor, sino solamente las denominadas más fuertes, las más dotadas, ¿no? Eso es parte de la selección darwiniana. Se dice que las células neoplásicas son incluso como que neoplásicas malignas, ¿no? Son como que una siguiente evolución de, y se dice que el tumor maligno, el cáncer como tal, es inmortal, ¿sí? Porque se reproduce sin control y nadie lo puede detener, es capaz de autosustentarse porque produce angiogénesis, es decir, crea nuevos vasos sanguíneos para poderse nutrir solo, no te necesita. Bloquea la inmunidad, es decir, bloquea a todos aquellos agentes encargados de destruir a una célula dañada o alterada, ellos son capaces de bloquearla. Por eso es que se dice que el tumor es inmortal. ¿Cuál es el pequeño, gran problema que todavía no ha captado el cáncer como tal? Es que nos necesita para vivir. Y en el momento en que nosotros morimos, él también desaparece. Entonces, eso es lo que todavía no lo ha captado como tal. ¿Ok? Siguiente. Entonces, tengo muchas de las características que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, la capacidad de inhibir a supresores, la capacidad de multiplicarse por sí solo, la capacidad de evitar los agentes que lo vayan a destruir, el proceso inflamatorio, etcétera, ¿no? La activación del riesgo de producir metástasis regionales o a distancias, son muchos los factores que están en relación con la fisiología propia del cáncer como tal. Vamos a la siguiente. Y es lo que decíamos, ¿no? La autosuficiencia de las señales de crecimiento. El tumor crece y crece y nada puede detenerlo. La insensibilidad a las señales inhibitorias del mismo crecimiento, la alteración del metabolismo celular. En algún momento determinado, ya no necesita solamente la formación de ATP a partir de la respiración aerobia, sino que puede hacerlo a partir de la anaerobia, ¿sí? Entonces obtiene sus nutrientes y obtiene su energía de diversas formas. Evade la apoptosis, hace angiogénesis, es decir, crea nuevos vasos sanguíneos para poderse nutrir por sí mismo, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, ahí tengo una escala de evolución del tumor, ¿no? Se produce por ejemplo, esto es en una de las formas de evolución hacia el adenocarcinoma de colon, que es la vía de la mutación del APC. Una vez que se produce la mutación del APC, el siguiente paso es la mutación del KRAS, ¿sí? Y una vez que se da la mutación del KRAS, ahí es que evoluciona hacia la alteración del TP53 y puede pasar de un adenoma, ¿sí? Hacia un adenocarcinoma como tal. Pero esto requiere años, esto no se da de un momento a otro. Entonces, por ejemplo, se dice, para que se forme un adenoma tubular tienen que haber pasado 5 años, 10 años, y para que este pase de bajo grado a alto grado, pueden haber pasado 5 o 10 años más. Es decir, que para que se produzca un adenocarcinoma tiene que haber pasado 10, 15, 20 años. ¿Ok? Pasa con por ejemplo, con el virus del papiloma humano. Antes, el carcinoma de cervix, el carcinoma epidermoide de cervix era mucho más frecuente encontrarlo en mujeres mayores de 45 años. Actualmente, muchos pacientes con 30, 32, 33 años ya tienen carcinoma epidermoide. ¿Y es por qué? Porque se han contagiado del virus del papiloma humano a una edad más temprana, por un inicio más precoz de la actividad sexual. ¿Ok? Entonces, ¿qué quería decir? Que si aparecía a los 45, 50 años, significa que probablemente habían pasado 20 años desde que se contagiaron, ¿sí? A partir de los 20, 25. Actualmente, si aparece a los 30, 35, significa que se contagió que a los 14, a los 15, probablemente.
y el riesgo de ir evolucionando, de haber captado una cepa de virus de papiloma que sea oncogénica como tal, ¿no? Entonces, esa es como que la historia natural de evolución de las mutaciones y las alteraciones no se dan de un día para otro. No es que la persona tuvo actividad sexual hoy y ya mañana tiene un carcinoma de cervix. No, esto tiene que haber pasado durante mucho tiempo. Es más, las alteraciones de los efectos citopáticos del virus del papiloma humano no aparecen inmediatamente. Por tanto, si un Papa Nicolau sale positivo para lesión de bajo grado, para un NIC1 o para un papiloma humano, para un condiloma, no necesariamente significa que se contagió en ese momento, en ese tiempo o con esa persona. Pudo haber sido años atrás, ¿sí? Entonces, ahí es difícil saber qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, pero sí hay el riesgo de que pudo haber sido el contagio mucho antes y no necesariamente en la relación actual de la pareja, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Gradación y estadificación de los tumores. Bueno, antes ya estábamos hablando del grado de maduración, ¿no? Y decíamos que los tumores se los puede gradar dependiendo de qué tan parecidos sean, los tumores malignos, de qué tan parecidos sean al tejido normal original, ¿sí? Y decíamos que pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o poco diferenciados. Y muchos de estos tumores se los pone como G1, G2, G3, ¿ok? Cuando hablamos de estadificación, hablamos de armar el TNM, ¿no? Y decíamos que la T equivale al tamaño del tumor, o a si el tumor está localizado a una zona determinada sin invadir mayormente o ciertas capas de la pared, por ejemplo, del colon o del estómago. Entonces, por ejemplo, un tumor puede ser T1, si está limitado, por ejemplo, a mucosa, ¿sí? A su mucosa. Puede ser T2 cuando invade hasta la muscular. Puede ser T3 cuando llega hasta el tejido adiposo periférico. O puede ser T4 cuando llega hasta la serosa como tal. Hablando, por ejemplo, de colon o de estómago. ¿Ok? La N, lo decíamos antes, era de las metástasis regionales hacia los ganglios linfáticos. Y decíamos que N0 es cuando no hay ningún ganglio afectado, N1 cuando hay, qué sé yo, dependiendo de la tabla, 2, 3 ganglios, o 1 o 2 ganglios, y asimismo N2, N3. Y la M es la presencia de metástasis a distancia o no. Puede ser M0, si no hay metástasis a distancia comprobada, o M1, si hay metástasis a distancia comprobada. ¿Ok? Entonces, ese armado del TNM, que es, utilizando los esquemas de estadificación de la AJCC, de la americana, ¿sí? De cáncer, los encontramos en el CAP, en el protocolo del CAP, del Colegio Americano de Patólogos. Ustedes lo pueden buscar en internet y lo ponen así como CAP, Colegio Americano de Patólogos, y les va a salir todos los TNM de todos los cánceres que hay. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden verificar y ver cuándo esté uno en un cáncer de páncreas, cuándo esté 2, cuándo esté 3, cuándo esté 4, cuándo es T1 en un carcinoma de mama, cuando es T3 en un carcinoma de colon, etcétera, etcétera. Probablemente ahora no les vaya a servir mucho, ¿no? Sin embargo, en algún momento ustedes van a ver oncología, o en algún momento alguno de ustedes va a ser oncólogo, o en algún momento alguien va a ser médico internista y le toca ver a algún paciente oncológico, etcétera, etcétera, o médico cirujano oncológico, ¿no? Y va a tener que manejar esos TNM. Entonces recuerden que eso está en la página del CAP, ¿no? Del Colegio Americano de Patólogos, y ahí pueden encontrar todos los TNM, todas las formas de evaluación del TNM patológico para la estadificación del cáncer, ¿no? Ok, siguiente. El diagnóstico de cáncer en el laboratorio lo hemos conversado en la primera clase, ¿no? Y tenemos diversas formas de diagnosticarlo, ¿no? Lo que es imprescindible e imperativo para el diagnóstico es el estudio histológico y el estudio citológico. No hay un diagnóstico específico que no incluya la biopsia. ¿Ok? ¿A qué voy yo?
puedes tener todas las características de que el tumor es maligno, clínicamente hablando, y tener todos los marcadores tumorales clínicamente hablando. Pero si no tienes el resultado de la biopsia, no puedes decir qué tipo de cáncer es, cuál estadio está, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahora, la biopsia sigue siendo imprescindible para el diagnóstico de cáncer, sea la biopsia de tejido, de sólido como tal, o el estudio citológico. El estudio de inmunistoquímica nos permite determinar inmunofenotipo, es decir, nos permite determinar qué tipo de tumor es. Por ejemplo, si encuentro una metástasis de un adenocarcinoma en un ganglio, ¿sí?, a ese ganglio, y yo no tengo conocimiento de un tumor primario conocido, a ese ganglio le puedo hacer estudios de inmunistoquímica para poder determinar el origen de esa metástasis. Y por ejemplo, qué sé yo, si sale positivo para PSA en un hombre, el origen de ese adenocarcinoma es de próstata, por ejemplo. ¿Sí? Si es una mujer y me sale, qué sé yo, positivo para PAX8, estrógeno, progesterona, lo más probable es que ese tumor sea de origen ginecológico, ¿no? Útero, ovarios. Si me sale positivo, qué sé yo, GATA3, estrógeno, progesterona, lo más probable es que sea de origen mamario, ¿sí?, de un carcinoma ductal de mama, etcétera, etcétera. Entonces, para determinar inmunofenotipo me sirve la inmunistoquímica. ¿Para qué más me sirve la inmunistoquímica? Me sirve para poder determinar, por ejemplo, pronósticos y tratamiento. Por ejemplo, en un carcinoma de mama, si es positivo para los receptores estrógeno-progesterona, le voy a poder dar quimioterapia antirreceptores estrógeno-progesterona. Si es positivo para ER2, le voy a poder dar tratamiento para inhibidores del ER2, como por ejemplo el trastuzumab. ¿Ok? Entonces me sirve para eso. Me sirve para aquel paciente que ya para aquella paciente que ya recibió este tipo de tratamiento y le hago una siguiente biopsia en donde aparece nuevamente el tumor, a ese tumor le vuelvo a hacer esos receptores de estrógeno progesterona para verificar si todavía me sirve esa quimio o ya tengo que cambiar. ¿Ok? Entonces para eso también me sirve la inmunistoquímica. La citometría de flujo la habíamos conversado a esa sí la clase anterior y decíamos que nos permitía determinar con un porcentaje exacto el poder diagnosticar, qué sé yo, una médula ósea infiltrada en un 99.9% por blastos de tipo linfoide para una leucemia linfoblástica aguda B. ¿Ok? Nos permite determinar con una cantidad de un margen específico. El diagnóstico molecular es imprescindible, sobre todo que es para prácticamente todos los tumores, pero es imprescindible, por ejemplo, para los tumores de cerebro, ¿sí?, para los tumores del sistema nervioso central, para poder requerir el tratamiento específico de, igual pasa en colon, igual pasa en pulmón, para saber qué tipo de quimioterapia se va a dar. Y los marcadores tumorales, ojo, los marcadores tumorales deben ser tomados con pinzas. Los marcadores tumorales nos ayudan a hacer un screening, es decir, nos ayudan a localizar una lesión, pero no necesariamente nos van a decir si es maligna como tal. ¿A qué voy yo? Por ejemplo, a una mujer se le hace un estudio de CA125 en sangre y le sale elevado. A esa persona tú no le puedes decir directamente, tienes el CA125 elevado, tienes un cáncer de ovario. No. ¿Por qué? Porque el CA125 se puede elevar también con una salpingitis, con una euforitis, se puede elevar con una endometriosis, ¿sí?, que no son cáncer. Y sin embargo pueden elevarte este tipo de marcadores. ¿Correcto? Un paciente puede tener elevado PSA y no necesariamente ser un adenocarcinoma de próstata. Puede ser una prostatitis crónica, puede ser una hiperplasia prostática, ¿sí?, sin necesidad de ser cáncer. Entonces, ojo con eso. No es que tengo elevados marcadores tumorales y yo ya directamente con eso le digo al paciente que tiene cáncer. No. ¿Me sirve para qué? Ah, mira, tiene elevado el PSA, vamos a investigar próstata. Mira, tiene elevado el CA125, vamos a investigar ovario. Para eso me sirve. ¿Ok? Siguiente. Ya ahí Con termina eso la... terminamos, ¿no? Ok, perfecto, ¿no? Entonces, más o menos hemos abarcado globalmente lo que es el capítulo de neoplasias. Por favor, quita esa presentación y vamos a poner la otra. La otra presentación es cortita, me sirve más que todo para poder comparar una lesión benigna con una lesión maligna y que ustedes puedan visualizar, ¿no? Y con lo que hemos conversado, el poder tener una idea un poco más clara de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces,
En cuanto la presentes para poder seguir, ¿no?